Vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Vamos a platicar con el presidente del Consejo Directivo del Capítulo México de la Cámara Internacional de Comercio, con Klaus von Boveser. ¿Cómo estás, Klaus? Me da mucho gusto Dar- saludarte. Darío, buenas tardes, encantado de saludarte, mucho gusto. Oye, pues se sigue generando mucha preocupación en el exterior por esta ley que se acaba de aprobar. Ya se promulgó la ley de la industria eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió precisamente como una iniciativa preferente y a la cual, como él había pedido, no se le movió ninguna coma. Hay ya pues un movimiento, y no es exagerado decir que mundial, o por lo menos de nuestros principales socios, los países aglutinados en la Unión Europea, con quien tenemos un tratado de libre comercio, y no se diga Estados Unidos y Canadá, están pues analizando seriamente los alcances de estas reformas que le pegan a sus inversionistas. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen desde la Cámara Internacional de Comercio? Bueno, Darío, realmente pues sí es una reforma legal que no creo que sea muy buena para México. Yo creo que tiene consecuencias negativas en cuanto primero al costo mismo de la energía eléctrica, que seguramente se va a incrementar. Va a tener efectos también nocivos en el medio ambiente en forma importante, pero sobre todo lo que es muy importante, digo, para efectos de los inversionistas extranjeros, empresas, muchas de ellas socias, dice, a nivel mundial, va a ser porque se está, digamos, cambiando las reglas del juego. De alguna manera, las inversiones que hicieron estos inversionistas dentro de un marco normativo, se está modificando el marco normativo y yo tengo la impresión que eso es una reforma que viola principios de la Constitución y ciertamente también viola los tratados de protección a la inversión, diferentes tratados, acuerdos de protección a la inversión, con 35 países con los que México tiene este tipo de acuerdos, también tratados de libre comercio, y hay claramente una violación, pero creo que muchas de las empresas que son filiales, son empresas mexicanas que son filiales de estas empresas extranjeras, en la primera instancia seguramente presentarán amparos contra esta nueva ley que tiene muchos indicios de inconstitucionalidad. Y por otra parte, yo creo que se esperarán para ver cuál es finalmente la resolución de los tribunales mexicanos. También seguramente habrá controversias constitucionales que presentarán, no sé si la COFESE vuelva a presentar una controversia como lo hizo recientemente con todas las normas administrativas que expidieron las autoridades mexicanas en materia energética y que fueron resoluciones que fueron favorables. Esa controversia constitucional de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia Económica, finalmente se resolvió a favor, digamos, se declararon ilegales todas estas normas administrativas y con eso se dejaron de surtir efectos. Entonces, podría pasar algo similar en el Poder Judicial Federal, habrá que ver. Y muchos de esos tratados de protección a la inversión, acuerdos de protección a la inversión, prevén plazos bastante largos para que los inversionistas presenten sus demandas. Entonces, yo creo que primero vamos a ver las controversias en los tribunales mexicanos y dependiendo del resultado que haya en México, habrá o no arbitrajes de inversión, porque repito, si se declara inconstitucional la reforma, pues ya no habrá una afectación a los inversionistas extranjeros. Por supuesto, Klaus. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Klaus, ustedes, más allá del proceso judicial que como tú lo mencionas, pues recién inicia, ¿cómo crees que va a impactar pues esta ley que se promulgó ayer en el ánimo de los inversionistas, sobre todo extranjeros? Yo creo que sí hay una preocupación de los inversionistas extranjeros, porque claramente México ha sido un gran destino para la inversión extranjera, sobre todo por el acuerdo que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, el TEMEC. Creo que hay muy buenas oportunidades, pero México ha sido un país en el que ha tenido bajos costos para la producción
de bienes, y es la vocación que tiene México. México es muy bueno para el tema de manufactura y de exportación. Por ejemplo, en la industria automotriz, sabemos que no hay un solo automóvil que se fabrica en Estados Unidos sin piezas mexicanas, y si hay un incremento en los costos de la energía eléctrica, pues es una parte bien importante la energía eléctrica en la producción de manufactura de productos, muy particularmente en la industria automotriz. Entonces, claramente el costo de energía va a impactar no solo obviamente a las empresas dedicadas a la industria eléctrica, eólica y fotovoltaica, sino también a los consumidores de la energía, que son inversionistas, y muchas de las inversiones que esperan que la propia Secretaría de Economía ha mencionado que puede haber relocalización de empresas japonesas, coreanas, chinas, para aprovechar precisamente la cercanía de México con Estados Unidos y la capacidad de la fuerza de trabajo mexicana, que es muy apreciada en todo el mundo. Pues incrementos en las tarifas eléctricas, pues sí es un factor, un costo importante, y sí preocupa obviamente esto a los inversionistas extranjeros. Klaus, tú eres experto en arbitrajes internacionales. ¿Ves tú que el gobierno del presidente López Obrador vaya a irse a los tribunales extranjeros a dirimir estas controversias, o que permita que las empresas internacionales lo lleven a ese estadio? ¿O ves tú factible que su administración trate de llegar a arreglos con estas empresas, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los gasoductos, como lo vimos ahora más recientemente con Braskem y DESA, a fin pues de evitar el largo y costoso litigio que seguramente perderá en esos tribunales internacionales? ¿Ves tú arreglos aquí en México en una especie de bote pronto? Yo sí veo esa posibilidad, Darío, y de hecho creo que sería muy bueno para México que llegara a transigir estos conflictos y que se lleguen a un arreglo, como perfectamente lo mencionas, el caso de los gasoductos y el caso de IDESA Braskem, donde se llegó a una negociación. La Secretaría de Economía hizo una declaración recientemente en ese sentido, de que trataría de platicarse con los inversionistas para ver si se puede llegar a unos arreglos. Yo creo que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo sí creo que para México sería bueno llegar a un arreglo, y también para los inversionistas extranjeros. O sea, creo que a nadie le conviene un arbitraje. Son procedimientos que duran varios años, son muy costosos, son complicados, pero claramente, sí, obviamente nunca puede uno saber cuál va a ser el resultado de una controversia de este tipo, pero yo sí veo, por la experiencia que yo tengo en esta materia, que sí podría haber temas muy serios de violación a estos tratados, y el costo para México podría ser muy alto, sobre todo si se lleva un arbitraje de 3, 4 años. Después, ahí no solo se va a demandar los daños, digamos, de las inversiones ya realizadas, sino también los perjuicios, que es, digamos, las utilidades que estas empresas planeaban durante la duración de la vida de la concesión que tenían para explotar estas plantas eólicas y fotovoltaicas. Entonces, podría ser muy, muy caro para México, y sería algo que varias generaciones de mexicanos pagaríamos en el futuro, y eso pues creo que no le conviene a nadie. Entonces yo creo que sí, una resolución favorable de la Corte, digamos, declarando inconstitucional esta reforma, o en su caso un arreglo, sería lo mejor para el país. Pues Klaus von Webser, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Internacional de Comercio, capítulo México, te apreciamos mucho estos minutos. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Buena tarde. Hasta pronto.